Imagina por un momento que el humo de las hogueras de Platea no solo celebraba la victoria griega sobre los persas en el 479 a.C., sino que también marcaba el comienzo de una nueva era. En nuestro mundo, fueron Atenas y su Liga de Delos las que brillaron con la luz de la razón, el teatro y la filosofía. Pero, ¿qué habría ocurrido si el verdadero vencedor moral y militar de las guerras médicas hubiera sido Esparta? ¿Y si la lanza laconia, en lugar de la pluma ateniense, hubiera dictado el destino de toda Hélade? Esta no es una fantasía caprichosa. Es un ejercicio riguroso de historia contrafactual. Esparta no era solo una ciudad de guerreros brutales, era un sistema social meticulosamente diseñado para la excelencia marcial y la estabilidad interna. Su derrota final ante Macedonia en el siglo IV a.C. no era inevitable. Hoy exploraremos un mundo donde Esparta, tras la guerra del Peloponeso, no se hunde en el agotamiento, sino que consolida su dominio sobre toda Grecia. Un mundo espartano. La historia real, el punto de divergencia. En la historia que conocemos, la victoria espartana en la guerra del Peloponeso, 431 a 404 a.C., fue pírrica. Esparta derrocó a la democracia ateniense, instaló el régimen de los 30 tiranos y se convirtió en la potencia hegemónica. Sin embargo, su rigidez oligárquica, la rebelión de los ilotas, la corrupción de sus almirantes y, sobre todo, la aparición de Tebas como nueva potencia bajo Epaminondas, la debilitaron fatalmente. En el 371 a.C., la batalla de Leuctra quebró para siempre la supremacía espartana. Poco después, Filipo II de Macedonia y su hijo Alejandro conquistarían o unirían Grecia bajo la Liga de Corinto. El punto de divergencia que proponemos es plausible y se sitúa alrededor del año 400 a 395 a.C. Imaginemos que Lisandro, el brillante almirante espartano, no cae en desgracia ni es asesinado tan pronto. En lugar de permitir que las polis griegas se fragmenten en nuevas alianzas anti-espartanas, Esparta actúa con mayor astucia política. Utiliza el oro persa, que ya había aceptado durante la guerra, no solo para construir flotas, sino para sobornar y dividir sistemáticamente a sus enemigos. En esta línea temporal, Esparta aplasta la revuelta de Cinadón en 399 a.C. con mayor eficacia, y en lugar de apoyar cínicamente a los persas en la guerra de Corinto, 395 a 387 a.C., negocia una paz ventajosa que reconoce su hegemonía sobre el continente griego. Atenas es desmantelada como potencia naval, pero se le permite conservar parte de su cultura a cambio de lealtad. Tebas es humillada antes de que Epaminondas pueda reformar su ejército. Esparta se convierte en la guardiana indiscutible de Grecia. El mundo bajo la lanza lacedemonia. Bajo el dominio espartano, Grecia no se convierte en una tiranía brutal uniforme, sino en una confederación militar oligárquica inspirada en el modelo lacedemonio. Cada polis mantiene cierta autonomía local, pero debe contribuir con soldados entrenados según los estándares espartanos y aceptar la supervisión de armostas y gobernadores espartanos. La educación, la agogé, se extiende de forma adaptada a toda Grecia, los jóvenes de todas las ciudades aprenden disciplina, resistencia y lealtad al colectivo helénico por encima de las lealtades locales. La economía cambia radicalmente. Esparta siempre despreció el comercio y el lujo, pero como potencia gobernante entiende que necesita recursos. No destruye el puerto del Pireo ni las minas de plata, las regula. Atenas se transforma en el granero cultural y comercial, controlado de la Confederación. Los filósofos y artistas atenienses ya no gozan de total libertad, Sócrates quizás no es ejecutado, pero Platón y Aristóteles escriben bajo la mirada vigilante de censores espartanos que valoran la utilidad práctica sobre la pura especulación. La filosofía se vuelve más pragmática, centrada en ética militar, educación y gobierno mixto. Militarmente, Grecia se vuelve casi invencible. El ejército espartano profesionaliza a las tropas aliadas. La falange hoplita evoluciona más rápido hacia formaciones más flexibles. Cuando Persia intenta intervenir de nuevo en Asia Menor, una Grecia unida bajo Esparta lanza una contraofensiva decisiva décadas antes de Alejandro. En lugar de una campaña relámpago macedonia, tenemos una conquista lenta y sistemática de Anatolia, Fenicia y Egipto por parte de una confederación helénica endurecida por décadas de disciplina espartana. La cultura helénica no desaparece, pero se transforma. El teatro trágico ateniense da paso a obras que exaltan el sacrificio, la andreia, valentía, y la sofrosine, moderación. Las Olimpiadas continúan, pero se convierten también en exhibiciones de preparación militar.
La escultura ya no idealiza solo la belleza del cuerpo atlético, sino la perfección del guerrero disciplinado. Sin embargo, el genio ateniense no se apaga del todo, bajo presión, produce ingenieros militares excepcionales, fortificaciones inexpugnables y una marina que, combinada con la infantería espartana, domina el Mediterráneo oriental. Consecuencias a largo plazo. En este mundo, Alejandro Magno quizás nunca exista como lo conocemos, o surge como un príncipe espartano macedonio educado en la Agoge extendida. La conquista del imperio persa ocurre de manera más consolidada. Las ciudades griegas se establecen no solo como colonias comerciales, sino como guarniciones militares permanentes. El helenismo resultante es más marcial, más unificado y menos cosmopolita que el que conocimos. Roma, al expandirse hacia Oriente en el siglo III a.C., se enfrenta a una Grecia mucho más fuerte. Las guerras pírricas y las posteriores guerras macedónicas podrían haber terminado en empate o incluso en victoria griega. Es posible que nunca exista un imperio romano que abarque todo el Mediterráneo. En su lugar, surge una civilización greco-espartana que se extiende desde Sicilia hasta el Indo, con un fuerte énfasis en la ciudadanía militar, la lealtad al Estado y la supremacía helénica. Sin embargo, no todo sería gloria. La rigidez espartana tiene costos. La dependencia excesiva de los hilotas y o sistemas similares de servidumbre en otras polis genera tensiones internas crónicas. La supresión relativa de la innovación ateniense más libre podría haber retrasado ciertos avances científicos. La cultura espartana, famosa por su laconismo y rechazo al lujo, podría haber creado una civilización más austera, menos dada a los excesos pero también menos vibrante en artes puramente estéticas. Conclusión. ¿Y si Esparta hubiera gobernado Grecia? No habríamos tenido el Partenón tal como lo conocemos, ni la democracia ateniense como modelo para Occidente. Pero quizá habríamos tenido una Hélade más unida, más resistente a las invasiones bárbaras y con una identidad helénica más fuerte y duradera. En este mundo alternativo, Occidente podría haber heredado no solo la razón y la belleza atenienses, sino también la disciplina, el sentido del deber y la capacidad de sacrificio espartanas. Una síntesis que, paradójicamente, podría haber hecho a nuestra civilización más resiliente ante los grandes desafíos del siglo XX o XXI. La historia real nos dio Atenas, brillante, creativa, volátil. La historia posible nos habría dado Esparta reinando, austera, cohesionada, formidable. Ambas visiones tienen algo que enseñarnos. Porque al final, la grandeza de Grecia no residió solo en su inteligencia ni solo en su valor, sino en la tensión creativa entre ambas. Quizá la verdadera lección sea que ninguna polis por sí sola era suficiente. Pero si una tuvo que prevalecer, una Grecia gobernada por el espíritu espartano no habría sido un desierto cultural, sino una fortaleza civilizatoria forjada en hierro y voluntad. Una que podría haber cambiado el curso no solo de la antigüedad, sino de toda la historia posterior. Y en ese, que habría sido, encontramos un espejo incómodo para nuestro propio tiempo. ¿Qué valoramos más, la libertad sin límites o la disciplina con propósito? Esparta nos obliga a hacernos esa pregunta.